Emocionante descubrimiento, millonario llega antes y encuentra a su babá en una sorprendente escena de vida y muerte. San Andrés era un lugar vibrante, lleno de color y tradiciones. Al acercarse el Día de Muertos, la plaza del pueblo se llenaba de luces y risas, pero en la casa de la familia Torres, el ambiente era sombrío. Lucía, la babá de Ricardo, una mujer de 32 años con un corazón inmenso, se encontraba organizando los preparativos de la festividad. Había sido la cuidadora del joven millonario desde que él era un niño, su apoyo incondicional había sido la base sobre la cual Ricardo había construido su vida de privilegio. Sin embargo, en constante sacrificio y amor, Lucía sentía que su esfuerzo era a menudo ignorado. Los días transcurrían en un ritual: despertar, trabajar, cuidar de la familia, y soñar con un futuro donde los problemas se disolvieran. Esa noche, con el aroma a pan de muerto llenando la casa, su madre llamó, quebrando la rutina con un mensaje devastador: estaba enferma y necesitaba tratamiento. Las lágrimas asomaron a los ojos de Lucía mientras ella pensaba en cómo el temor se transformaba en desesperación. Decidida, se armó de valor y se dirigió a Ricardo, quien estaba en su habitación, ensimismado en sus pensamientos. «Ricardo, necesito hablar contigo», balbuceó, su voz temblorosa. Sin embargo, el joven, ensimismado en su mundo de lujos y exigencias, no escuchó. «Claro, después», respondió distraído, ignorando el brillo de angustia en los ojos de Lucía. Su indiferencia la golpeó con desagrado, mostrando una realidad de desigualdades que la atormentaba día tras día. Poco después, una discusión estalló, cuando Ricardo llegó a casa y se encontró con un pequeño error que Lucía había cometido. «Si no puedes ser cuidadosa con las cosas, ¿quién va a confiar en ti?», dijo, sin darse cuenta del eco cruel de sus palabras. Lucía sintió como si un puño le apretara el pecho. La tensión en el aire cortaba como un cuchillo, afectando no solo su relación, sino también los lazos familiares en una atmósfera enrarecida. Esa misma noche, el pueblo estalló en celebración, con un deslumbrante desfile de catrinas. La música vibraba, pero la seguridad de San Andrés se encontraba amenazada por un grupo de forasteros que buscaron desestabilizar la paz. Lucía, con el corazón palpitante, se unió a Ricardo, y mientras la noche avanzaba, ambos comenzaron a enfrentar juntos la crisis. En medio del caos, Lucía vislumbraba a Ricardo como nunca antes, su rostro mostrando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Él, a su vez, comenzaba a vislumbrar el valor de la mujer que siempre había estado a su lado. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras luchaban codo a codo, un viejo relato sobre la familia de Lucía emergió en la conversación tras las ofrendas. Un secreto, lleno de dolor y sacrificio, salió a la luz y dejó a Ricardo sin aliento, haciendo que cuestionara todo lo que había asumido sobre la vida de Lucía. La noche que había empezado como un desfile festivo se convirtió en un momento de reflexión para los dos. Con la lucha como trasfondo, él debía decidir si podría abrir su corazón y reconocer la esencia de Lucía o continuar en la burbuja de su privilegio. ¿Logrará Ricardo entender el verdadero valor de quien siempre lo ha cuidado? La historia acaba de comenzar. Lucía sentía el eco de las palabras de Ricardo aún resonando en su cabeza mientras la celebración continuaba a su alrededor. La plaza, iluminada por faroles de papel, vibraba con las risas de los niños y los cantos de los grupos folclóricos. Pero para Lucía, el bullicio se desvanecía lentamente. Su mente estaba atrapada en la revelación con la que había compartido, como un secreto desgarrador que había estado guardando desde hace años. «Éramos pobres, Ricardo. Mi madre trabajaba para mantenernos a flote. A veces, no me quedaba más opción que dejar mis sueños atrás». La tristeza en su voz cortaba el aire. Ella sabía que los lujos que rodeaban a Ricardo eran ajenos a su propia realidad, y la distancia entre ellos parecía cada vez más abrumadora.
Ricardo la miró fijamente, sus ojos ahora más comprensivos. En ese momento, un grupo de forasteros violó la atmósfera festiva, irrumpiendo en la plaza con un alboroto de palabras agresivas. Los rostros alegres se tornaron en preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, tratando de mantener su voz firme, a pesar de que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Esa preocupación se transformó en miedo cuando un forastero se abalanzó hacia ellos. Hagan espacio. Este lugar no es para ustedes, rugió, empujando a un niño pequeño en su camino. Ricardo reaccionó de inmediato, su instinto protector despertando en medio de la confusión. Sin pensarlo, se interpuso entre el niño y los forasteros. Basta. No pueden tratar así a la gente de este pueblo. Su voz era firme, pero su rostro traicionaba la preocupación. Lucía, por su parte, sentía cómo su propio miedo se convertía en valor. Sin darse cuenta, se colocó a su lado. No tienen derecho a robar la paz de nuestra comunidad, reafirmó, mirando a los hombres con una determinación que nunca había manifestado antes. El caos era palpable. La gente comenzaba a murmurar, algunos se unían a la defensa mientras otros retrocedían, temerosos. Ricardo y Lucía, codo a codo, se convirtieron en una especie de barricada humana. Había una conexión nueva, un lazo entre ellos que parecía estar surgiendo de la adversidad. Mientras la tensión se intensificaba, uno de los forasteros se acercó más, desafiando a Ricardo de forma directa. Tú te crees mucho, pero solo eres un niño rico. Esto no es tu lugar, le espetó, y con cada palabra aparecía la furia contenida de años. Pero lo que antes había sido un golpe a su ego, ahora parecía menos importante. El verdadero reto era proteger la vida que Lucía había defendido toda su vida. De repente, el alboroto fue interrumpido por una voz autoritaria que resonó por encima del bullicio. La figura del jefe de policía se alzó entre la multitud. Deténganse. Este no es un lugar para pelear. Respeten a San Andrés. La imagen del hombre, antigua y respetada, trajo paz momentánea, pero la tensión seguía burbujeando bajo la superficie. Ricardo giró su mirada hacia Lucía. Te veo, murmuró en medio del bullicio. Era un reconocimiento que había eludido durante tanto tiempo. ¿Sería suficiente para cambiar su perspectiva? ¿Entendería la magnitud de la vida de Lucía en un pueblo donde los sacrificios eran la norma? El eco de sus palabras hizo eco en su mente mientras se enfrentaba al hombre que podría darle una nueva dirección a su vida. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche traería consigo más que una lucha física. Un secreto escalofriante sobre la familia de Lucía, que podía cambiar para siempre sus destinos, estaba a punto de revelarse y dejar una huella profunda en sus corazones. Porque en San Andrés, la noche no había hecho más que comenzar. El aire se sentía denso, como si una tormenta inminente de emociones estuviese a punto de estallar. Ricardo y Lucía permanecieron juntos, sus corazones latiendo descontroladamente, cada golpe resonando como un recordatorio de que su mundo estaba cambiando. La mirada del jefe de policía había calmado a algunos, pero el miedo más profundo siguió siendo palpable. Los forasteros, aunque momentáneamente detenidos, no se irían sin dejar una marca. Lucía sabía que la noche apenas comenzaba. Y entonces, entre murmullos y risas ahogadas, una figura familiar emergió de la oscuridad. Era una mujer mayor, de cabello canoso y ojos sabios. Al verla, Lucía sintió una punzada en su pecho. Era su abuela, doña Elena, la mujer que, a lo largo de los años, había acumulado migajas de historias y secretos familiares. Las manos callosas de doña Elena alzaron un bastón que había usado durante años. Su andar era firme, pero en su mirada había una desesperación que hizo que Lucía temiera lo peor. Lucía, llamó su abuela con una voz que transmitía tanto poder como fragilidad. He estado buscándote. Lo que tengo que decirte no puede esperar. La multitud, que había comenzado a dispersarse, se detuvo y volvió su mirada hacia ellas. La autoridad de doña Elena y la urgencia en sus palabras atraparon a todos como si fueran garras invisibles. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó Lucía, la ansiedad retumbando en su voz. El miedo se adueñaba de ella, pero también había un hilo de esperanza oculto en la mirada de su abuela.
Es sobre tu padre. Doña Elena vaciló por un momento, como si las palabras fueran piedras que le bloqueaban la garganta. Lo que te voy a contar cambiará todo lo que sabes sobre él, sobre nosotras y sobre nuestra familia. Ricardo, atento, rodeó una mano protectora por el brazo de Lucía. La conexión entre ellos se intensificó, ella podía sentir la tensión de su cuerpo, su preocupación, pero también su determinación. Lucía sintió que un abismo se abría bajo sus pies, y un frío recorrió su espalda. Las miradas de sorpresa se multiplicaron mientras la abuela continuaba, cada palabra un golpe más fuerte que el anterior. Tu padre no está muerto, Lucía. Se marchó porque era un prisionero de sus propias decisiones, de su propia vida. A veces, tuvo que hacer cosas que no puedes imaginar. Y otras veces, creo que simplemente tuvo miedo de enfrentar la verdad. La revelación dejó a Lucía sin aliento. Su realidad, ya dolorosa, se tambaleaba. El hombre a quien había creído perdido, su ausencia siempre llena de preguntas, estaba vivo. Pero la imagen de un padre temeroso era algo que nunca había imaginado. Los murmullos de la multitud aumentaban, los rostros se llenaban de sorpresa y confusión. ¿Dónde está?, preguntó Lucía, su voz ahora casi un susurro, pero lleno de un coraje renovado. ¿Por qué nunca hemos hablado de esto? Doña Elena dudó, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Él está en la ciudad, trabajando para mejorar su vida. Pero ha decidido no volver. Desde que tu madre murió, lleva una carga muy pesada. Y ese secreto debía contártelo. Así como muchas cosas más. La verdad pendía en el aire, espesa y casi tangible. Lucía sentía que su mundo se rompía y se reconfiguraba en el instante. ¿Qué significa esto para nosotros? Para mí, podía sentir que los latidos de su corazón resonaban en su oído como un tambor. Significa que tienes que decidir, Lucía, dijo la abuela, su voz temblando, pero resoluta. Decidir si quieres buscarlo. Conocerlo. Cambiar tu rumbo. La multitud murmuraba, el eco de las palabras de doña Elena envolvía la plaza, mientras el bullicio y la celebración se desvanecían. La decisión que tenía delante era abrumadora y, al mismo tiempo, liberadora. Sin embargo, antes de que pudiera procesar toda la información, un grito de uno de los forasteros interrumpió la tensión. ¿Qué sucede con ella? No puede decidir por sí misma. Ella pertenece al pueblo. Ricardo y Lucía se miraron. Ambos sintieron la presión del momento y el susurro de un viaje que podría cambiar sus vidas definitivamente se presentó ante ellos. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene?, le preguntó Ricardo, antes de girar hacia doña Elena, la calma que habían recuperado ahora pugnando con el miedo y el deseo de saber. Pero Lucía sabía que ese primer paso podría llevarlas a un camino lleno de decisiones incomprensibles. La noche había traído consigo más que un secreto, había abierto la puerta a una nueva verdad que podría cambiarlo todo, una verdad que ni ella ni Ricardo estaban preparados para enfrentar. Y ahí, en el corazón de San Andrés, todo estaba por suceder. La mirada desafiante del forastero se aferró a Lucía como una sombra insoportable. En su corazón, la inquietud se convirtió en un huracán, mientras la multitud a su alrededor murmuraba con creciente inquietud. ¿Qué querían de ella? No podía ser una prisionera de su pasado. Pero la presencia de su abuela allí, con la verdad cruda y descarnada, la atrapaba en una encrucijada entre el deber y el deseo. No pertenece a nadie, es soberana de su vida, interrumpió Ricardo, levantando la voz en defensa de Lucía. Su cercanía era un refugio ante el vendaval emocional en que se encontraba. Cada palabra de su abuela resonaba en su mente, preguntándose si realmente quería buscar a su padre. La idea era a la vez liberadora y aterradora. Pero es nuestra historia también, insistió el forastero, su tono lleno de desdén. ¿No entiendes que no puedes simplemente deshacerte de lo que éramos? Lo que significa el pueblo, la tradición, todo está en juego. Lucía parpadeó, sintiendo como el peso de las expectativas ajenas se cernía sobre ella, así como la presión de las miradas del resto de la comunidad. Los murmullos volvían a crecer, sus voces llenas de dudas y juicios. ¿Y si emprendía este camino y decepcionaba a sus seres queridos?
Basta, gritó Lucía, el eco de su voz resonando en el aire quieto. Estoy cansada de cargar con el pasado, de vivir una vida que no elegí. No puedo seguir siendo un paso atrás en la historia de otros. Tengo que decidir por mí misma. Con esas palabras, sintió que se rompía un hechizo, y la multitud contuvo la respiración. Doña Elena la observaba con la mezcla de preocupación y orgullo de la que solo una abuela puede estar llena. Hija, la vida es a veces como un río que toma giros inesperados. Seguir tus caminos es difícil, pero necesario. La búsqueda de tu padre será solo el principio. Las respuestas que encuentres, ¿estarás lista para escucharlas? El viento empezó a soplar fuerte, trayendo consigo las fragancias dulces del campo y el eco lejano de risas de celebraciones pasadas. Lucía miró los rostros conocidos, cada uno con sus miedos y esperanzas dibujados en ellos. Y en el fondo de su corazón, sabía que esta no era solo su verdad, sino algo que resonaba a través de todas las vidas que tocaba. Estoy lista, dijo, y su voz fue un estallido de valentía. Quiero saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Ya no más secretos. El forastero retrocedió, incapaz de responder, mientras los murmullos se transformaban en aplausos titubeantes. Su gesto de valentía había creado una conexión inesperada con aquellos que, a pesar de todo, estaban dispuestos a apoyarla. Ricardo la miraba con admiración, sus ojos brillaban como si un nuevo amanecer hubiese llegado de repente. «Estás siendo increíble, Lucía», murmuró, acercándose un poco más. Pero antes de que pudiera decir algo más, un temblor recorrió el suelo, haciendo que todos tambalearan. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien del fondo, mientras la atención se centraba nuevamente en el pueblo. Las tensiones del momento se desbordaban, un nuevo misterio golpeando hasta sus corazones, el cielo se oscureció repentinamente como si el futuro estuviese por revelarse. A lo lejos, se divisaron luces brillantes acercándose, como estrellas en la noche. ¿Quién viene? La pregunta flotaba en el aire, y cada rostro se llenó de incertidumbre y expectativa. «No puede ser», susurró doña Elena, mientras su rostro palidecía. No podían haber regresado. El silencio en la plaza era ensordecedor. La noche que una vez había presentado su secreto ahora traía consigo un nuevo desafío. La presión se acumulaba nuevamente en el aire, y Lucía sintió las corrientes de su destino retorciéndose a su alrededor. «¿Qué harás, Lucía?», preguntó Ricardo, y su voz temía la respuesta. Cada latido de su corazón resonaba con la posibilidad de que lo que venía podría cambiar la vida de todos para siempre. Con el nuevo desafío al frente, su viaje apenas comenzaba, pero el futuro permanecía incierto. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por llegar? El sonido de las luces que se acercaban se volvió cada vez más nítido, como un preludio a una tormenta. Lucía apenas podía procesar la mezcla de miedo y anticipación que inundaba sus venas. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, algunos inquietos, otros con rostros expectantes. Se podía sentir la tensión en el aire, como un hilo tensado a punto de romperse. «¿Qué está pasando?», preguntó una joven, su voz temblorosa, mientras se aferraba al brazo de su hermana. Lucía pudo ver que aquellos que antes la apoyaban se veían arrastrados por la inseguridad. La comunidad, normalmente unida, parecía a punto de desmoronarse en fragmentos. Las luces se volvieron más intensas, iluminando la carretera polvorienta que llevaba al pueblo. De repente, dos vehículos enormes se detuvieron en la plaza, levantando una nube de polvo que se mezcló con la niebla de incertidumbre. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Por favor, que no sean ellos», pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. En un abrir y cerrar de ojos, las puertas de los coches se abrieron y una figura alta bajó con un porte impresionante. A su lado, una mujer de cabello oscuro que parecía estar en su mejor vestido y cuyas manos temblaban mientras sujetaba un sobre. Lucía no podía apartar su mirada. Hacia esa figura comenzaban a dirigirse todos los ojos, y Lucía sintió que una repentina ola de recuerdos la abrumaba, haciéndola recordar historias de su infancia, susurros sobre aquellos que se habían ido. «Soy Javier», dijo el forastero, avanzando con confianza. «Vengo a buscar respuestas». Su voz era profunda, resonante, y logró hacerse oír en medio del murmullo. «Lucía,
A ti te estoy buscando. ¿Por qué a mí? La pregunta salió de los labios de Lucía antes de que pudiera detenerse. La multitud también contuvo la respiración, todos esperaban una respuesta explosiva. Tu historia está entrelazada con la de los míos, y hay secretos que deben salir a la luz. Javier extendió la mano hacia ella, su mirada intensa mostrando una mezcla de desafío y sinceridad. Debes estar lista para lo que descubrirás. Tu vida cambiará para siempre. Lucía sintió el peso de sus palabras como una losa. Pero, ¿quién eres?, replicó, intentando mantener la compostura mientras su corazón latía con fuerza. La incertidumbre le devoraba, dejando un sabor amargo en su lengua. Soy el hijo de la mujer que una vez cuidó de ti. He venido para encontrar respuestas y recuperar lo que se perdió. La gente en la plaza comenzó a murmurar nuevamente. Algunos viéndolo con desdén, otros con interés. ¿Tu madre? Lucía apenas podía creer lo que oía. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero las preguntas volvían como un eco en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar después de tantos años? Porque la vida no se puede ignorar eternamente, respondió Javier con seriedad. Porque tu vida está en peligro y necesita de tu familia. La atmósfera se tornó pesada con la revelación, los murmullos cesaron de inmediato y solo se escuchaban los latidos de su corazón. ¿Cómo dices eso? ¿Qué peligro?, preguntó Lucía, percatándose de la inquietud en el rostro de su abuela. Las palabras de su madre resonaban en su mente, siempre tenemos una sombra en nuestras vidas. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer en la multitud cayó de rodillas, su rostro pálido cubierto de lágrimas. Tenía que volver, tenía que regresar. Gritó, atrayendo la atención hacia ella. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significaba todo esto? La tensión, el miedo y la confusión se sintieron como una ola que arrollaba sus defensas. Ricardo murmuró en voz baja, mientras la mirada de su amigo buscaba la suya, preguntándola qué era lo que iba a hacer. Ahora más que nunca, el peso de su decisión se hacía presente. La historia se complicaba y cada minuto sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Las luces que antes parecían ser un espectáculo se convertían ahora en el epicentro de su realidad. Debo saber la verdad, musitó Lucía, sintiendo que su destino dependía de esa decisión. Pero, ¿sería capaz de enfrentar lo que estaba por descubrir? Porque el eco de las palabras de Javier le prometía no solo un viaje hacia el pasado, sino un reto hacia su futuro. ¿Estarían todos realmente listos para enfrentarlo? La multitud se separó lentamente, formando un espacio vacío entre Lucía y Javier. La agitación en el aire se sentía palpable, como si todos contuvieran la respiración esperando el siguiente movimiento. Lucía miró a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo, pero las miradas que la rodeaban estaban llenas de incertidumbre. La mujer que había gritado seguía en el suelo, su llanto resonando en la plaza y añadiendo un eco de dolor a la confusión general. ¿Qué le sucede a esa mujer? La voz temblorosa de Lucía reveló su creciente preocupación. Ella también posee fragmentos de la verdad, respondió Javier, su tono serio. Pero no es el momento de explicarlo. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que te imaginas. ¿Más grande que el dolor de una madre al perder a su hijo? La interpelación salió de los labios de Lucía, llenando su pecho de rabia. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué sabes de mis lágrimas? Javier hizo una pausa, sus ojos reflejaban comprensión y pena, antes de añadir, lo sé porque yo también he sufrido. Lo sé porque cada uno de nosotros, de alguna forma, llevamos el peso de nuestras historias. Ricardo se acercó a Lucía, su mano tocando suavemente su hombro. Lucía, tienes que ser fuerte. No estás sola. Si decides enfrentarlo, yo estaré contigo. Su apoyo incondicional era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. La joven respiró hondo, sintiendo la presión de la decisión que se avecinaba. ¿Qué tipo de verdad es esta que todos temen?, se preguntó, tratando de encontrar sentido a la situación que parecía girar a su alrededor. Hay cosas que han permanecido ocultas demasiado tiempo, insistió Javier. Saber lo que ocurrió con tu madre, con mi madre, cambiará todo.
Los lazos que creías olvidados son más fuertes de lo que piensas. Justo en ese instante, un sonido quebrado emergió de la parte trasera del grupo. Juan, un anciano del pueblo, se abrió paso con dificultad. Basta de murmuraciones, es hora de que las verdades salgan a la luz, dijo con un tono grave, acercándose a Javier y Lucía. ¿Qué sabes tú de la verdad, Juan?, interrumpió uno de los presentes. Sé más de lo que imaginas, respondió con firmeza. Hay historias que nos unen, secretos que hemos guardado en las sombras. Lucía, en ti hay un legado. Y Javier, no eres un extraño, eres parte de nuestra historia. La tensión aumentó mientras las miradas se fijaban en el anciano. Las palabras de Juan empezaron a despertar murmuraciones entre la multitud, se sentía la chispa de la curiosidad en el aire, como si la revelación se volviera inevitable. Lucía empezó a temblar, lo que había sido un dilema personal estaba convirtiéndose en un asunto comunitario. ¿Qué legado? La voz de Lucía salió casi como un susurro, su corazón latía con fuerza. Un legado de amor, de pérdida y de redención. La conexión entre nuestros hogares va más allá de lo que crees. Esta historia no es solo tuya, es nuestra. Es la historia de nuestro pueblo, concluyó Juan, sus ojos miraban profundamente los de Lucía, en sus entrañas, Lucía sentía que una puerta se estaba abriendo. De repente, todo pasaba a cobrar sentido y, a la vez, aún se sentía confusa. Podía ver las miradas esperanzadas de aquellos a su alrededor, todos esperando que hablara, esperando que ella aceptara el reto de conocer su verdad. No puedo hacerlo sola, murmuró, con la voz llena de miedo y determinación. No tienes que hacerlo sola, respondió Javier. Estamos contigo y juntos desentrañaremos este misterio. Mientras la multitud murmuraba, un rayo de luz atravesó la nube oscura de la incertidumbre. Lucía sintió que los dedos de su destino se entrelazaban con los de quienes la rodeaban. Todo había cambiado, la vida que conocía estaba a punto de transformarse. Entonces, ¿qué haremos?, cuestionó Lucía, tomando la mano de Ricardo, sintiendo que su corazón se llenaba de valor y de luz. Primero, debemos encontrar a la mujer que sufrió en silencio. Ella sabe más de lo que deja entrever, dijo Javier, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera anticipando un viaje. Un nuevo desafío se vislumbraba ante ellos, y Lucía sintió que su destino dependía de cada paso que dieran juntos. Mientras el aire se espesaba, una pregunta seguía surgiendo entre los murmullos de la multitud: ¿qué secretos revelarían una vez que se encontraran con la verdad y, lo más importante, podrían soportarla? La respuesta estaba más cerca de lo que todos imaginaban, a un solo paso de ser conocida. Lucía respiró profundo, el aroma de tierra húmeda y flores marchitas llenaba sus pulmones. La plaza, un lugar que alguna vez le pareció un refugio, ahora se había transformado en un escenario de secretos y revelaciones. La angustia del llanto de la mujer seguía vibrando en sus oídos, un recordatorio de que cada historia personal estaba entrelazada con otras. ¿Dónde la encontramos? El intento de Lucía por mantener la calma sonó más frágil de lo que esperaba. Javier asintió, su voz baja pero firme. La mujer se llama Marta. Vive en el borde del pueblo, en una casa vieja, casi olvidada. Hay quienes dicen que no la verá salir. Ha estado ocultándose de algo, o de alguien. Sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud, pero Lucía sintió que cada una pesaba como una piedra en su corazón. ¿Y si no quiere hablar?, preguntó Ricardo, su preocupación evidente. Debemos intentarlo. La verdad necesita salir, y ella tiene respuestas que nos ayudarán a descubrir el pasado de Lucía y el nuestro también. Si hay algo que he aprendido, es que el silencio no sana, dijo Javier, su mirada intensa resplandecía con una mezcla de desafío y compasión. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de acercarse a una desconocida que almacenaba tanto dolor la llenaba de temor. Pero algo dentro de ella, quizás ese legado del que hablaba Juan, la impulsaba hacia adelante. Así que es un viaje, entonces, dijo, mirando a Javier y luego a Ricardo, convencida de que juntos podrían enfrentar lo que se avecinaba. A medida que comenzaron su caminata, la plaza quedó atrás, llevándose con ella las miradas curiosas y la presión del momento. Cada paso que daban se sentía más pesado,
como si la tierra misma les recordara que estaban a punto de desenterrar verdades que preferirían permanecer ocultas. El camino hacia la casa de Marta era estrecho y sinuoso. Alrededor, los árboles se alzaban como testigos silenciosos, sus ramas entrelazándose, dejando caer hojas secas al ritmo de una brisa desapacible. Lucía observó cómo la luz del sol luchaba por asomarse, creando sombras alargadas que parecían querer atraparla. ¿Qué tal si encontramos solo más dolor al final de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sabemos, respondió Javier, pero el dolor tiene que ser enfrentado para que la sanación pueda comenzar. La casa de Marta apareció de repente, escondida detrás de una espesa vegetación. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la puerta rechinaba, como si el lugar intentara advertirles que no entraran. Lucía sintió un nudo en el estómago, cada sensación la acercaba más a la verdad y a la posibilidad de una revelación desgarradora. Espero que esté dentro, dijo Ricardo, apretando la mano de Lucía con alentadora esperanza. Javier se acercó a la puerta y llamó suavemente. La espera parecía interminable, y el silencio envolvió el lugar como un manto pesado. Pero de repente, un sonido de pasos resonó desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a Marta, una mujer de ojos cansados pero brillantes, que observaba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No quiero problemas, dijo ella, su voz rasposa y temerosa. Venimos a hablar, pronunció Javier, su tono tranquilo pero decidido. Necesitamos saber lo que llevas guardando. Necesitamos entender el pasado. Marta los miró desconfiada, como si evaluara a cada uno. Lucía sintió que el tiempo se detenía mientras la mujer evaluaba su presencia. Aquella mirada era un misterio, un abismo de sufrimiento y esperanza. Hay verdades que no son fáciles de escuchar, respondió Marta, su voz apenas un susurro. Nosotros estamos listos para enfrentar cualquier cosa, insistió Lucía, su voz firme a pesar del miedo que albergaba. Necesitamos saber qué nos une, qué es lo que ha estado oculto. Marta titubeó un momento, pero al final, sus ojos se abrieron con resignación. Si están aquí, es porque el momento ha llegado. Con esas palabras, una luz de esperanza titiló en el corazón de Lucía, lo que estaba por venir prometía ser el principio de desvelar una historia que jamás debería haberse enmascarado. Entonces, ¿cuál es esa verdad?, preguntó Lucía, mientras el eco de su voz resonaba en la quietud que las rodeaba, consciente de que esa pregunta podría cambiarlo todo, pero antes de que Marta pudiera responder, un estruendo sonó desde el interior de la casa, como si el destino mismo estuviera a punto de revelarse en un instante. Un ruido estruendoso provenía del interior, como si algún objeto pesado hubiera caído. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba, golpeando fuerte en su pecho. Marta se volvió rápidamente, la angustia estallando en su rostro. ¿Escucharon eso?, preguntó ella, su voz entrecortada. Javier, Ricardo y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. La curiosidad se mezclaba en sus miradas con el temor, y en el aire flotaba una incertidumbre intensa. Marta hizo un leve movimiento hacia el interior de la casa, como si estuviera considerando la idea de ir a averiguar, e inmediatamente se detuvo. Un par de segundos se sintieron eternos. ¿Qué sucede?, preguntó Lucía, sintiendo que era su deber romper el silencio que se había instalado entre ellos. Marta, visiblemente nerviosa, frotó sus manos, como buscando consuelo. Es solo, no puedo hablar de eso. Nunca debí permitir que ustedes estuvieran aquí. ¿De qué hablas? Javier se adelantó un paso, la determinación dibujándose en su rostro. Nosotros venimos a ayudarte, no a hacerte daño. Marta sacudió la cabeza. No es así. Hay cosas que son peligrosas, cosas de las que se habla en susurros. Cosas de las que nunca, jamás se debe hablar. Su mirada se tornó distante, como si contemplara un recuerdo doloroso. Ricardo dio un paso hacia ella, su voz un poco más suave. No podemos seguir viviendo con miedo. Hay un hilo que nos une a todos, y debe existir una razón por la cual estamos aquí. Por favor, confiamos en ti. La mujer los miró, luchando visiblemente entre el deseo de desahogarse y el pánico que la mantenía prisionera. Un nuevo sonido vino desde el interior, más fuerte esta vez, y la puerta se sacudió con violencia. Escuchen,
volvió a hablar Marta con urgencia, la verdad que buscan está oculta en los cimientos de esta casa. Lo que pasó aquí hace muchos años todavía reverbera. Si entran, no hay vuelta atrás. Estén preparados para lo que puedan encontrar. Con esas palabras, los tres se miraron entre sí, sabiendo que el destino los había llevado hasta allí por una razón. La incertidumbre se mezclaba con la intriga, lo que se avecinaba podría cambiar sus vidas para siempre. Lucía sintió que sus manos se volvían frías, pero no podía dar marcha atrás. Vamos, dijo ella, con una voz fuerte que la sorprendió a sí misma. Si esto es lo que nos une, entonces necesitamos saberlo. Necesitamos enfrentar lo que sea necesario. Marta respiró hondo, como si finalmente estuviera cediendo ante la inevitable verdad. Está bien. Pero deben estar listos para el caos que se avecina. Aquí, todo está conectado, y mi vida es solo un hilo de una tela más grande. Lucía no pudo evitarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que muchos de nosotros llevamos pesos que no nos pertenecen, contestó Marta, mientras finalmente daba el paso hacia el interior. Y lo que van a descubrir podría hacer temblar los cimientos de lo que conocen. Dando un paso tras otro, traspasaron el umbral de la puerta, entrando en un mundo que parecía estar atrapado en el tiempo. La oscuridad les abrazaba, y cada crujido del viejo piso era un recordatorio de que estaban a punto de desvelar secretos que cambiarían todo. De repente, esa mezcla de miedo y esperanza se desató en el aire cargado. En el fondo de la sala, una sombra se movió, su silueta revelando algo que parecía sacado de una discusión no resuelta. Cuando la figura emergió, Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Lo que estuve guardando reverbera más allá de la verdad, dijo la sombra con una voz profunda y retumbante. Lucía se quedó sin aliento. Y ustedes están a punto de descubrir lo que realmente significa. El eco de esas palabras resonó en la habitación, y la oscuridad pareció apoderarse de ellos. La sensación de que algo grande estaba a punto de revelarse se hizo evidente, y en ese instante supieron que no había marcha atrás. El aire se volvió denso, como si la habitación misma estuviera conteniendo el aliento. La figura que emergió de la penumbra no tenía un rostro claro, solo una silueta que parecía cargada de años de dolor y secretos. Lucía, Marta, Javier y Ricardo se quedaron paralizados, como si las palabras de la sombra hubieran tejido un lazo invisible que los mantenía atados al suelo. ¿Quién eres? Balbuceó Ricardo, su timbre nervioso resonando en la oscuridad. La sombra dio un paso adelante, y con cada movimiento, la luz tenue revelaba destellos de un pasado olvidado. Los cuatro sintieron que sus corazones latían al unísono, y un hormigueo recorrió sus cuerpos ante la inminente revelación. Soy el eco de lo que fue, respondió la sombra, su voz resonando en el espacio. Soy el guardián de las historias que han sido olvidadas. Las historias que llevan en su interior el miedo y la culpa de aquellos que han pasado por aquí. Marta tembló, su rostro palideció. No, no puedes estar aquí. Debías descansar, murmuró, como si hablara consigo misma. La sombra se detuvo, y Lucía pudo ver una chispa de reconocimiento en su mirada. Solo porque se me haya olvidado no significa que no lleve mi carga, dijo la sombra. Fue una afirmación cargada de tristeza, y al oírlo, la tensión en el aire pareció aumentar. ¿Qué es lo que llevas?, insistió Javier, avanzando con una mezcla de valentía y desesperación en su voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos has traído a este lugar? Los ojos de la sombra se posaron en él, y por un instante, Lucía sintió que su alma se congelaba. Porque todos ustedes son parte de este tejado de emociones conectados por un hilo invisible. La voz de la sombra resonó, impregnando el ambiente de una tristeza ancestral. Ustedes no vinieron solo a ayudar, continuó, vinieron porque en sus corazones saben que la verdad debe salir a la luz. Es hora de enfrentar lo que han estado evitando. Las palabras de la sombra tocaban partes ocultas de sus psiques. Lucía sintió un nudo en la garganta, su mente viajaba a momentos de su infancia, a secretos que había escondido incluso de sí misma. La voz de la sombra parecía rasgar el velo que había cubierto esos recuerdos. ¿Y qué se supone que debemos hacer?, preguntó Marta, visiblemente afectada.
¿Cuál es la verdad que tenemos que confrontar? La sombra se inclinó hacia adelante, y la habitación tembló con su próximo susurro. Cada uno de ustedes ha cargado el peso de lo vivido, es momento de liberar esos ecos, de dejar que se transformen en luz. Cuando abran esa puerta dentro de ustedes, descubrirán su conexión genuina. De repente, la habitación se iluminó con un destello, y en lo que parecía ser un instante congelado, Lucía vio imágenes borrosas de sus pasados entrelazados, viseando momentos compartidos, lágrimas derramadas y risas lejanas. Un viaje emocional comenzaba a desplegarse frente a ella, como un collage de memorias, y entonces, todo se volvió claro. ¿Que debes dejar ir, Lucía?, preguntó la sombra, y el eco resonó en las profundidades de su ser. La pregunta caló hondo, como un ancla en su corazón. Mientras la sombra aguardaba la reacción de los cuatro, el aire se sentía cargado de una expectativa intensa. Lucía sintió que las respuestas estaban en sus labios, pero no encontraba el coraje para compartirlas. Dime cómo desato este dolor. La voz de Marta se rompió, y en el viento se escuchaba un susurro de anhelos y esperanzas. La sombra observó nuevamente, y su respuesta fue un murmullo suave que apenas llegaron a escuchar. Debes enfrentarlo, buscarlo dentro de ustedes. Solo así se liberarán y entenderán el verdadero lazo que comparten. Lucía tragó saliva, consciente de que el momento estaba cerca. Cada mirada alrededor de ella mostraba un deseo de entender, y con un nuevo impulso, se preguntó, ¿están listos para lo que descubriremos? Fue entonces cuando el suelo tembló levemente, como un eco del presente que resuena con los pasados ocultos. La sombra desapareció, pero su presencia continuó flotando alrededor de ellos. Lucía se sintió atrapada entre la ansiedad y la esperanza. La verdad estaba llamando a la puerta, y era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que abrirla. Lo que decidan cambiará todo. Esa puerta no está lejos, una voz ecoó desde la oscuridad, marcando el paso hacia el descubrimiento que estaban a punto de vivir. Estaban listos para lo que les esperaba en la habitación adyacente, donde la luz comenzaría a brillar, y lo más importante, ¿estarían listos para enfrentar el pasado que habían ocultado por tanto tiempo? La tensión en la habitación era casi insoportable. Lucía, Javier y Ricardo intercambiaron miradas cargadas de emoción, una mezcla de miedo y determinación. El eco de las palabras de la sombra seguía resonando en sus corazones, la verdad estaba a punto de revelarse. Vamos a abrir esa puerta, dijo Lucía, su voz llena de compromiso. No puedo seguir cargando con el peso del pasado. Hoy es el día en que todo cambia. La decisión, aunque aterradora, la liberaba. Con un paso hacia adelante, avanzó hacia el umbral que se vislumbraba al final de la habitación. Marta se quedó atrás un momento, observando a los jóvenes con una mezcla de temor y esperanza. ¿Están seguros de que quieren hacerlo? Su voz temblaba, reflejando sus propias inseguridades. Pero Lucía sintiendo el corazón palpitar con fuerza. Sí, estamos listos, anunció Ricardo, su voz resonando con un eco de valentía. La puerta se abrió con un crujido, revelando un espacio oscuro, pero con un destello de luz que parecía parpadear justo detrás de la penumbra. Era un lugar que parecía casi fuera de tiempo, repleto de recuerdos atrapados. Toda la presión del momento se concentraba en aquel instante, y Lucía sintió que el tiempo se detenía mientras cruzaban el umbral. Dentro, una luz cálida inundaba el espacio. Historias crudas y risas distantes resonaban en el aire, como ecos de su infancia. Lucía se sintió invadida por una familiaridad reconfortante, fotografías amarillentas adornaban las paredes, mostrando momentos de alegría y tristeza, familias reunidas, abrazos y despedidas. Cada imagen contaba una historia, cada rayo de luz revelaba fragmentos de un pasado que había creído perdido. Esto es increíble, murmuró Javier, su voz llena de asombro. Los recuerdos flotaban en sus mentes, mostrando lo que las sombras habían intentado ocultar. Esos son nuestros abuelos, dijo Lucía, su voz ahora un susurro emocionado. No sabía que tenía tantos recuerdos, su corazón se llenaba de una profunda conexión con sus raíces mientras contemplaba las imágenes que llevaban el peso de su historia. La sombra volvió a aparecer, como un guardián que los vigilaba. Listos para enfrentar la verdad, su voz era un suave murmullo que giraba en el aire. Estamos aquí para desatar el dolor, exclamó Lucía, decidida.
Cada uno de ustedes tiene una carga que debe ser liberada. Solo entonces comprenderán su verdadero valor, respondió la sombra, y en su mirada había una mezcla de compasión y desafío. Mirando a sus amigos, Lucía respiró hondo. Yo estoy lista para enfrentar lo que me asusta. Mi padre, mi historia, ¿quién soy yo realmente? Cada palabra resonaba con sinceridad. Se sentía cada vez más ligera mientras liberaba los lastres que llevaba por dentro. Y yo soy parte de tu historia, añadió Javier, alzando la voz con una firmeza que llenó la sala. No podemos resolver esto sin enfrentar juntos lo que hemos ignorado. Ricardo sintió el impulso de unirse. Esto no se trata solo de ustedes, es la historia de todos nosotros. Vamos a superar esto juntos. La unidad en sus voces era palpable, como una llama que ardía fuertemente. La sombra sonrió, dejando escapar una risa suave y llena de amor. Entonces, háganlo. Abran su corazón y dejen que la verdad los guíe. Lucía, con el corazón palpitante, dio un paso hacia adelante. Cada uno de ellos se unió de la mano, formando un círculo. Vamos a hacerlo, dijo, y el aire pareció vibrar con electricidad. En un instante, como si la habitación los envolviera, comenzaron a escuchar murmullos de viejas historias, secretos se alzaron del fondo de su ser. Las memorias empezaron a entrelazarse. Dieron un grito colectivo, como si las voces resueltas fluyeran de sus corazones. Hemos llegado para sanar. Lucía cerró los ojos, sintiendo que una luz los envuelta. El peso del dolor y la tristeza se disolvía, revelando una esencia pura de amor y conexión. Anhelos reprimidos se convirtieron en lágrimas de alegría. Allí, en ese espacio donde la historia y la verdad convergían, entendieron que cada secreto llevado a la vida era también una oportunidad para abrir puertas a lo que realmente son. Finalmente, cuando la luz se desvaneció, todos abrieron los ojos. Lucía miró a Javier, a Ricardo y a Marta, sintiendo que habían creado algo más que una conexión común. Habían forjado lazos que nunca se romperían. No hay más secretos, dijo Lucía, su voz resonando con un nuevo poder. Es hora de que nuestras historias se entrelacen y florezcan juntos. La sombra les sonrió, brindándoles la aprobación necesaria. Ya lo han hecho. Ahora, vayan y compartan su luz, dijo, desapareciendo lentamente entre luces parpadeantes alrededor de ellos. Al salir de la habitación, Lucía sintió que el mundo lucía diferente. Las luces brillantes de la plaza la recibieron, y su comunidad de San Andrés la abrazó como si hubiera regresado a casa finalmente. Todos sentían el eco de los cambios en el aire. Esta es nuestra historia, dijo Lucía con una nueva determinación en su corazón. Y la compartiremos con todos. Un futuro brillante se abría ante ellos, y cada paso que daban resonaba con la promesa de un nuevo comienzo. La vida había vuelto a florecer, y así, Lucía, Javier y Ricardo se comprometieron a no olvidar jamás la verdad, porque habían aprendido que el verdadero poder de las conexiones reside en cómo enfrentan juntos el pasado y construyen el futuro. Ahora es tu momento de tomar acción. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias. Queremos escuchar tus reacciones y sentimientos sobre este final emocional. Comenta abajo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento es ahora.